2019, la localidad de Bañuelos de Bureba acogió un homenaje muy especial. 50 años después del primer encuentro peninsular, después de la guerra, en Santander, en 1969, la comunidad freinetiana volvió a reunirse en la escuela de Antonio Benaigues para honrar su legado. Este vídeo recoge los instantes más significativos de aquellas jornadas de trabajo, recuerdo y fraternidad. Dar las gracias por invitarme a participar aquí en la mesa redonda. Gracias también a estas mismas personas por hacer que hoy estemos aquí, no solamente en cuanto a lo que se refiere a este evento, sino en la trayectoria que habéis seguido y que hace que 50 años después de una dictadura, de unos cambios muy profundos y tal, sigamos trabajando juntos. Cuando a mí me llama Paco para preparar un poco esto y participar, pues yo no tenía muy claro qué preparar, de qué hablar y tal, y le estuve dando vueltas, llevaba aquí un guión. Yo sí voy a hablar un poquito porque creo que es importante saber cuál es la trayectoria que tenemos personal y ver cómo hemos llegado aquí a nivel personal, a nivel profesional. Digo que es importante esto porque quizás uno de los problemas que hemos comentado es que la gente pues a lo mejor no comprende esta forma de trabajar, seguramente porque no lo han mamado, no han estado acostumbrados desde pequeñitos a participar en esta forma de trabajo, de trabajar cooperativamente, de trabajar desde abajo y comprender que es desde abajo cómo pueden llegar esos cambios, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de algunas casualidades, porque ya hoy se han comentado aquí también algunas casualidades. Yo no estudié magisterio, yo estudié traducción e interpretación, me voy a Francia a trabajar en centros de primaria, dando clases de español, de auxiliar de conversación, y en un centro me encuentro con un profesor de origen gallego que me empieza a dar alguna idea y tal, y luego otras que me van surgiendo a mí de forma natural, sin trabajar, sin ningún tipo de libro, y me voy dando cuenta que lo que estoy haciendo, lo comentamos antes, estaba empleando técnicas freines que había descubierto de manera natural, interpretando la escuela de una manera diferente, cercana a la vida, trabajando cooperativamente, y a mí me propone este hombre hacer un proyecto de correspondencia escolar con Valladolid. Luego hacemos un pequeño proyecto de investigación del medio de la ciudad, salimos, estudiamos los comercios, y llega un momento en que mi padre dice, bueno, pero tú lo que me estás contando, tú eres un maestro freinet, y dice, ¿qué sabes? Y dice, sí, es que yo también soy un maestro freinet. Y yo ahí me hizo chica, yo ahí de pronto una sucesión de imágenes de congresos, lo que yo había estado de pequeñito, de esas asambleas interminables que hacíamos en aquella casa que tenían los maestros del Merced de Almería, que a mí se me hacían eternas, yo no veía nada más que ahí. Y entonces yo ahí, de pronto en esa cena, fue como, ¿no? Fue un chispazo, ¿vale? Yo decido volver a España, estudié magisterio, y hay otro primer chispazo, el primer maestro que yo tuve, la primera clase, la función socializadora de la escuela, unas fotocopias creo que de Invernor era el texto, bueno, el caso es que empezamos a leer y tal, llego a casa y digo, he tenido la primera clase con Pepe Sanz. Pepe Sanz fue el profesor, luego hablando con ellos, de la universidad, que acercó al grupo de Almería, que lo invitó a que participaran en el Congreso de Águila. Curiosamente no habló nunca de freinet en clase, tampoco es que tomaron tenía una participación muy activa, su clase era muy tradicional, pero la lectura y el debate que se generaba sí era diferente de lo que veíamos en el resto de asignaturas. En esa formación de magisterio, freinet no apareció. Yo ya se iba preguntando cositas en casa, empezaba a participar en alguna asamblea, y antes de empezar magisterio, en mi vuelta de Francia, fui al Congreso de Granada, donde yo... entonces, una serie de coincidencias. La última de las coincidencias que os quería comentar es, en el periodo de práctica, yo estaba interesado en hacer unas prácticas diferentes. Intento buscar un practicum para hacer en un colegio de La Chanca, que es un barrio de la periferia almeriense, y entonces en ese yo quería hacer las prácticas allí con un compañero, con Juanjo. La administración no me permitía porque él era de primaria y yo era de inglés. Y entonces mis padres me dicen, bueno, pues vete con Emiliano. Y yo decía, madre mía, Emiliano. Si Emiliano me daba a mí, jugaba con él, digo, vete Emiliano. Y allí que me fui con Emiliano.
Y yo ahí ya, lo poco que había aprendido yo en la escuela, que en la universidad, yo ahí digo, bueno, pues esto es un poco lo que íbamos buscando. Y a mí eso fue ya lo que a mí me permitió poner las cosas en su sitio y comprender otras cosas, ¿no? Práctica docente, yo soy tutor de primaria, de un cuarto de primaria, y entonces antes estábamos hablando de algunas de las dificultades que encontramos para trabajar de esta manera en nuestra aula. Yo puedo hablar de lo que hay ahora, supongo que antes también había muchas dificultades, pero la carga burocrática que hay ahora, desde luego que es excesiva y hace que se consuman tiempo y espacio en reuniones que no sirven para nada, cuando lo que interesa es ponernos de acuerdo en qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, si hay que registrarlo en un papel, intentaremos perder el menor tiempo posible en que se registre. Luego, yo por ejemplo tengo la plaza por bilingüismo, el tema del bilingüismo ha matado lo que es el tema de la investigación del medio. Nosotros damos naturales y sociales teóricamente en inglés. Si quieres hacer una investigación del medio real, si quieres interpretar, analizar, resumir, hacer debates, desarrollar ese espíritu crítico y realizarlo en una lengua que no domina el alumnado, aparte del alumnado que se queda descolgado, pues, y la verdad es que destroza tanto esta forma de trabajar como luego también a nivel organizativo, el tema de horario. Estamos encontrando alumnado de primero de primaria con 7 profesores. Eso se parece a secundaria. Es secundaria. Más dificultades que encuentro también con el tema de los compañeros. El que tú les expliques las cosas, el que te hablen de colaboración, de participación, ese mensaje no acaba de calar. Incluso yo intento abrir la clase a las familias que entren, que participen. Les explico al principio del curso cuáles son las dinámicas de trabajo, les invito a que participen, a que me envíen sus propuestas. Las familias no están acostumbradas a participar y yo creo que esa colaboración, esa participación no se entiende. Cuando le dices a las familias que pueden participar, bueno, yo en mi práctica docente intento que el alumnado sea crítico, que participe, que se tengan en cuenta sus aportaciones, que investigue. Hacemos texto libre, hacemos correspondencia escolar, hacemos revistas, hacemos asamblea. Cómo intentar conjugar todo esto, pero al mismo tiempo tenemos la exigencia de cuáles son los mínimos que tiene que alcanzar el alumnado. Si yo tuviera la respuesta aquí, si la tuvierais vosotros, hace 30 años la habréis puesto en práctica y no estaríamos debatiendo de esto, ¿no? O sea que la verdad es que las respuestas no son fáciles, quizá haya más preguntas que respuestas. Os quería comentar también un poco la situación de Almería y un poco cómo ese grupo ha resurgido un poco y cómo lo veo yo como persona que acaba de llegar un poco, como quien dice, al MECED. Por lo que yo hablaba con los históricos de Almería, llegaron a tener una asamblea casi para poner punto y final, y se plantea la posibilidad de hacer unas primeras jornadas de escuela moderna, las que, bueno, a mí me dicen, bueno, vamos a hacer esto, lleva un taller de texto libre y de lengua y tal. Bueno, pues yo allí que me sumé, y la verdad es que la sorpresa fue que nos juntamos, creo que en la primera edición, unas 100 personas. Una cosa que había surgido, Emiliano, permíteme que lo diga, pues prácticamente de ti y de quien se suma al carro contigo, porque si hay una persona optimista aquí dentro y que le gusta unir y que evita cualquier discrepancia y que abre, lo decía Ferran antes, quizá otro de las cosas que deberíamos replantearnos es si nos abrimos más, si nos abrimos menos. Yo no lo sé. Yo no sé si hay que abrirse más, si hay que abrirse menos. ¿Por qué? Porque, mira, en las jornadas estas, cuando arrancamos con 100, al año siguiente éramos 150. En las terceras llegamos a estar, terceras, cuartas, llegamos a estar 300 personas. Eso lo gestionaba el MECED, era una comisión organizadora que estaba MECED, estaba FAPACE, la Federación de AMPA, estaba Utopía y Educación, estaba CGT, estaba Comisiones y una asociación, la Liga Española de la Escuela de la Educación. Que en Almería llegamos a juntarnos 300 personas a montar esta jornada. Nos encontramos con un problema, que muchas de las cosas que íbamos metiendo pues realmente se alejaban de escuela moderna y comunidades de aprendizaje, pero claro, había que dar respuesta. Entonces, que nos dimos cuenta el año pasado que quizá se había perdido un poco ese centro que es la escuela moderna, que es la pedagogía Freinet, o comunidad de aprendizaje, que vamos también un poco. Y entonces este año se ha cambiado un poco la estructura. Se ha intentado volver un poco al debate, de que tenga fuerza de mensaje, ¿no?, de contenido. Y nos hemos encontrado que hemos bajado a 100 personas. La cosa fue subiendo y desde las terceras cuartas ha ido bajando. Pero bueno, juntarnos, insisto, 100 personas para hablar de Freire, de Freinet, de comunidad de aprendizaje, uno a favor, otro en contra, y darnos caña uno a otro,
pues es muy interesante. Entonces, como digo, ha habido un pequeño cambio, o un gran cambio en cuanto a los contenidos, en la forma de llevarlo a cabo, pero que sigue contando con una inscripción de 100 personas. A partir de lo enlazo con lo de esa asamblea que tuvo el Merced de Almería, la gente que lleva más tiempo, que decidieron prácticamente cerrar el chiringuito. Bueno, pues a raíz de la primera y segunda jornada fue cuando a nuestra asamblea empezó a venir gente. Yo animé a compañeros míos de magisterio, Ángel Caminero, que lo conocéis también, que venía de Utopía, se vino con nosotros, fuimos contactando con gente, y bueno, pues de un grupo en el que estaban Emiliano, Carmen, Juan Diego, Manoli, Pepe, Loli Sierra, Eli, 7 u 8 personas, a un grupo de 25, en el que, bueno, yo no sé si hay tanto debate, si vamos tan despacio, si se está analizando tanto lo que significa Freinet, pero sí te os puedo asegurar que mis compañeras lo llevan a cabo en su aula. Entonces, ¿le ponemos nombre a lo que estamos haciendo o lo hacemos? Yo creo que eso es importante. Nos abrimos a gente que está trabajando en nuestra línea y que a lo mejor no es pedagogía Freinet, pero sí lleva un mensaje implícito de transformación escolar y transformación social. En cuanto a la presencia de Freinet en los colegios, ya os he dicho que yo en la universidad nada, en los cursos del FED tampoco. Yo os dejo un pequeño detalle. Las asambleas de infantil, yo creo que no son asambleas Freinet la gran mayoría, ¿no? Tal como la entendemos nosotros. Luego yo eso quería plantear, yo no sé la respuesta a esto. ¿Cuál es la forma de que el MECEP se abra y llegue a la gente? ¿Nos acercamos con ese caramelo que os decía y que se vaya acercando a la gente y que comprendan después? ¿O queremos gente convencida desde el principio en nuestra línea y que se vayan sumando? No lo sé, de verdad que no lo sé. También esto enlaza con las transformaciones sociales y los modelos que hay. Vosotros venís de una lucha y de una situación social muy diferente de la que hay ahora. Ahora hay otras necesidades y hay otro tipo de sociedad al que hay que darle respuesta. ¿Le estamos dando respuesta? Yo no lo sé. Bueno, como os decía, un cambio de sociedad al que tenemos que dar respuesta, incorporar las TIC. Y Freinet incorpora también el tema de la imprenta en texto libre, porque una de las cosas que busca es el deseo de comunicarse de los chavales. Ese deseo de comunicarse lo tenemos con esto. Vamos a intentar incorporarlo de alguna manera. Y vamos a preparar para la vida, pero también para la vida en la situación en la que estamos actualmente. Yo quería dejar 3 o 4 cosas que luego podemos retomar en el debate y que yo creo que son interesantes. No me entiendo nada.